Buenas tardes, chicos. Vamos a ver la relación entre el oro, no, entre el petróleo y Bitcoin. Una relación que nadie te cuenta, pero que es muy importante tener en cuenta. Aquí está el gráfico del petróleo. Bienvenidos a Libertad Financiera a los 40 y vamos allá. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver el gráfico del petróleo, cómo actúa ante las grandes crisis. Es decir, si el petróleo es capaz de vaticinarnos esas grandes crisis. Y mira, si nosotros nos vamos aquí en este gráfico del petróleo, ahora actualmente esto está en gráfico mensual. Si lo ponemos en semanal, veremos, luego lo veremos en semanal para ver estos últimos años. Nosotros vemos que en el 2008 hubo una gran caída. Aquí tenemos una gran caída del petróleo en el 2008. En el 2014 tenemos otra gran caída. Y en el 2020 tenemos una gran subida. Si estás un poco avezado con las grandes crisis que hubo, 2020, fíjate, hubo la crisis del COVID y ¿qué hizo el precio? Subió y se disparó. 2008, la crisis de las prime, de las crisis de las hipotecas americanas aquí, 2008. Entonces, si nosotros ahora cogemos este gráfico y lo primero que vamos a hacer es ver en el punto que estamos para ver si va a pasar algo similar a esto. Si yo me voy en semanal, puedo ver que el oro ya me está dando una gran pista. Mira, estamos en semanal. Después de esta subida, el precio... dibujo una línea. El precio está aquí lateralizando. El precio, estamos en una fase de distribución, no de acumulación. ¿Por qué? Porque está el precio, se está comprimiendo y el precio se está comprimiendo cada vez más. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el resultado va a ser que le queda poquito para después de esta compresión decidir romper con fuerza y romper con fuerza al alza o romper con fuerza a la baja. Hará pam o pam. Y para esto le queda poco, le quedan unos meses para que coincide con el final de ciclo de Bitcoin. Entonces, vamos a ver si cuando el petróleo rompa al alza o rompa a la baja, cómo afecta a Bitcoin. Entonces, para ello, vamos a comparar el precio del petróleo, que por cierto, el precio del petróleo yo he puesto aquí UK Oil, que es el Brent, pero si pones otros, como puede ser el U-Soil, ponemos aquí U-Soil, que es el Texas, el West Texas, fíjate, el gráfico es similar, es muy similar. Ya trabajes con el U-Soil o con el U-Coil, son dos, que es el Brent. Yo, mira, por defecto siempre acostumbro a trabajar con el Brent y da igual en una gráfica que en otra. Esta gráfica en un mercado, si metemos aquí otra, que es la que estamos trabajando, el mercado de futuros, para tener todos los días. Y son gráficas muy similares, son patrones muy similares. Muy bien. Sabiendo esto, que es indiferente el U-Coil que el U-Soil, vamos a compararlo primero con el SP500 para ver la relación entre un activo financiero. Bien, y ahora vamos a ver el SP500. Aquí tenemos el SP500, el SP500 en spot, pues le pones aquí SPX y te sale, y aquí tienes el SP500. Entonces nosotros cogemos y ya tenemos aquí el SP500 y lo vemos. ¿Qué ha hecho? Pues mira, en el 2008, cuando el precio del petróleo se desplomó, ¿qué ha hecho aquí el SP500? Vamos a hacer un zoom para verlo más cerca. Vámonos al 2008. ¿Qué hizo? Cayó. Fíjate, esta caída del SP500
coincide con la caída que hemos visto del petróleo. Siguiente momento donde hemos visto que caía. En el 2014. Aquí en cambio, 2014-2015, aquí en cambio vemos que esa caída del Brent, del barril de petróleo, no afectó al SP500. Y el siguiente momento importante que hemos visto es en el 2020, donde aquí tenemos una caída del SP500 y hemos tenido un repunte del petróleo. Es decir, de las 3 veces que hemos visto, te vuelvo a poner otra vez el gráfico del Brent. De estas 3 veces, aquí el patrón entre el petróleo y el SP500 ha sido igual. Aquí no se ha enterado y aquí ha tenido un movimiento al revés. El precio del barril ha subido y el SP500 ha caído. Entonces, si nosotros sabemos que ahora estamos cerquita de unos meses, que el petróleo se vuelva a mover salvajemente, que vuelva a tener un movimiento explosivo, nosotros tenemos que estar atento a. Estar atento a no quiere decir que, ya hemos visto que esto no es la Biblia. Nosotros no sabemos si va a subir, si va a bajar o no se va a inmutar. Pero lo que sí que sabemos que existe la posibilidad de estas 3 posibilidades. Existe un 66% de posibilidades que el SP500 se mueva con fuerza cuando el petróleo salga de este triángulo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para el SP500. Si nosotros en lugar del SP500 nos vamos a un activo como el oro, ¿qué vamos a ver en el oro? Vamos a ver el oro. Y aquí tenemos el oro. En este activo como el oro, hacemos lo mismo, nos vamos al 2008. ¿Y qué pasó en el 2008? Pues fíjate, en el 2008 cayó el petróleo, hemos visto que ha caído el SP500 y ahora vemos que el oro también cayó. 2014, nada, ni se inmutó. La caída esa que hubo del petróleo en 2014, ni se inmutaron los mercados. Y en el 2020, ¿qué ha pasado? En el 2020 vemos que el precio del petróleo subió y que ha hecho el precio del oro subir también. Es decir, sí que vemos una correlación directa entre lo que hace el petróleo y lo que hace el oro. El petróleo sube, el oro sube. El petróleo baja, el oro baja. Y con patrones muy similares. Aquí ahora mismo lo que está dibujando no acaba de dibujar un triángulo como hemos tenido en el petróleo, que es un triángulo que se está comprimiendo, pero sí que está rangueando en este canal lateral. Entonces, lo más probable es que si el petróleo sube, el oro subirá. Y si el petróleo baja, el oro caerá. Esto es lo que nos dice la estadística. Tú dirás, bueno, pero habéis estoy hasta los que llevan medio vídeo hablándome de que si del oro, que si del SP500, que si del petróleo, y yo quiero saber qué va a hacer Bitcoin. Pues bien, lo que va a hacer Bitcoin va a depender si Bitcoin se comporta como un activo de refugio, como el oro, o si Bitcoin se comporta como un activo financiero como el SP500. Es decir, si ya está muy instaurado y todo el mundo ve a Bitcoin como valor de refugio, hará el movimiento del oro. Si no lo ve como valor de refugio, hará el movimiento del SP500, que puede ser justo lo contrario del oro. Si lo miramos, si nosotros nos vinimos aquí a Bitcoin y vamos a ver a Bitcoin, ¿qué es lo que ha hecho en esas fechas? Si nosotros nos venimos ahí en esas fechas,
Nosotros vamos a ponerlo en mensual para ver desde el 2008, que bueno, el Bitcoin en 2008 era un activo que no. Pero la siguiente, 2014 vemos que tampoco, la siguiente 2020. Fíjate, 2020. En 2020 hemos visto que el petróleo para arriba, el oro para arriba, el SP500 para arriba y Bitcoin para arriba. Ahora, después de esa lateralización, ¿qué va a hacer Bitcoin? Si Bitcoin se comporta como el oro, para arriba. Si Bitcoin se comporta como el SP500, para abajo. Y esto ya es creo que. Yo creo que un activo como Bitcoin va a seguir comportándose ahora para abajo, porque creo que todavía los halving de 4 años tienen mucha importancia. Y además, fíjate el subidón que ha tenido. Esto es una gráfica que necesita tomarse un respiro, necesita oxigenar para seguir subiendo. Y en ese oxigenar para seguir subiendo, eso va a hacer que va a coincidir con el petróleo, se va a mover salvajemente y da igual que sea para arriba o da igual que sea para abajo, que Bitcoin se va a ir para abajo. Porque todavía no es 100% valor de refugio. Pues bueno, este análisis que he hecho yo, que ya has visto que yo no, saco la bola mágica a ver qué me dice, porque para arriba, porque para abajo, no. Yo leo gráficos, yo miro lo que ha dicho las gráficas en el pasado para intentar prever el futuro o estar preparado ante los diferentes escenarios. Entonces, cuando nos estemos acercando a final de año, que ya nos estamos acercando, yo la gráfica del petróleo la voy a ir mirando, porque el petróleo me va a dar señales de ojo que Bitcoin se va a mover. Y yo, esas señales de ojo que Bitcoin se va a mover, yo tengo que estar preparado para que no me cacen y no tirarme un año en el cripto invierno pillado con los Bitcoins dentro. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale a like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.